Muy buenas noches con todos. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, les damos una cordial bienvenida a esta quinta sesión científica, donde estaremos conversando sobre el acceso al aborto terapéutico en los hospitales del Perú. Antes de iniciar, me gustaría recordarles las instrucciones sobre el uso de esta plataforma virtual. Si está conectado desde una computadora, a mano derecha de su pantalla podrá observar el chat del evento. Si está conectado desde un teléfono móvil, en la parte inferior de su pantalla podrá observar este chat. A través de este canal, los invitamos a realizar todos los comentarios y preguntas que serán respondidos al finalizar las ponencias. Es importante tener en cuenta que la calidad de la transmisión dependerá de la calidad de su conexión a Internet, por lo que recomendamos conectarse desde una red con Wi-Fi. Si en algún momento experimenta alguna interferencia en el audio o vídeo durante su transmisión, únicamente deberá presionar el botón Reconectar ubicado en la parte superior y central de su pantalla. Dicho esto, damos la bienvenida al doctor Iter Sandoval Díaz, quien es el vicepresidente de la SPOC. Bienvenido, doctor Sandoval. Buenas noches. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología saluda a ustedes en este día, 22 de junio del 2021, en el cual vamos a desarrollar nuestra quinta sesión científica con un simposio en el cual se tratará el tema acceso al aborto terapéutico en los hospitales del Perú. Este simposio ha sido coordinado por el doctor Luis Flores Cubas, quien va a ser también el moderador. Les presenta el doctor Luis Flores Cubas, es especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un doctorado en salud pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal y es el coordinador del proyecto SPOC-PPG. El doctor Flores Cubas, como mencioné antes, va a ser nuestro moderador. Por favor, doctor Flores. Gracias, doctor Iter Sandoval. Buenas noches, Carmen. Buenas noches también que la doctora Carmen Neri y a todos los invitados al panel de hoy día. Como bien lo ha dicho el doctor Sandoval, en esta oportunidad, en esta sesión, vamos a tocar acceso al aborto terapéutico en los hospitales del Perú. Cuando organizamos la temática y la participación de los colegas para este evento, queríamos, la inquietud era darle otro enfoque a lo que es el aborto terapéutico en el Perú. Todos aquellos que trabajamos o hemos trabajado en los hospitales de salud, tanto de Lima como a nivel nacional, sabemos que existe una normativa del Ministerio de Salud para la interrupción legal del embarazo que data del 2014. Sin embargo, cuando estamos en los hospitales nacionales, inclusive en los hospitales de Lima, son muy pocos los hospitales que tienen un buen acceso al aborto terapéutico. Eso es lo que nos ha motivado a ver qué es realmente lo que está pasando con esto para que las pacientes se puedan acercar y tener una atención adecuada. Entonces, con esa motivación, con ese interés, con ese enfoque, con esa perspectiva que le hemos dado a esta reunión, nos pareció, en primera instancia, invitar al doctor Pedro Arango, quien hará la situación del aborto terapéutico actualmente a nivel nacional. Sabemos que como él lo va a manifestar, la estadística y los datos son muy escasos, son muy difíciles de encontrar. Y también en esta oportunidad lo hemos invitado al doctor Miguel Gutiérrez para que nos hable del estigma. Sabemos también que el doctor Gutiérrez tiene amplia experiencia en todo lo que es salud reproductiva, y también conocemos nosotros que los médicos que atienden abortos en los hospitales muchas veces se sienten bajo esta situación de estigmatización, se sienten estigmatizados cuando atienden este tipo de pacientes. Bien, ¿me
están pidiendo que dé pase al doctor Ider Sandoval para que, creo que va a ser las sesiones del día de la sesión de hoy día, va a dar alguna información. Adelante, doctor Sandoval. ¿Y te puedes entrar? Sí. Antes de empezar, quisiera que la doctora Mere, nuestra secretaria de actas, lea el acta para el día de hoy. Buenas noches, gracias doctor Sandoval. Vamos a dar lectura al acta de la cuarta sesión ordinaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, llevada a cabo el martes 8 de junio del 2021. Siendo las 20 horas del 8 de junio del 2021, a través de la plataforma GELEditor, el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, doctor Manuel Antonio Ciudad Reynó, da inicio a la asamblea. Participan 365 invitados y se cuenta con el auspicio de Laboratorio Lucol. Se procede a la lectura del acta de la tercera sesión ordinaria y se procede a los informes. Primero, luego del pronunciamiento del SPOG dirigido al ministro de Salud solicitando se incluya a las gestantes como grupo prioritario de vacunación, independiente del grupo etario al que pertenezcan, como una de las estrategias para reducir la muerte materna. La SPOG fue convocada al despacho del ministro juntamente con la UNFPA, donde se analizó la propuesta y se brindó la asesoría técnica solicitada, manifestando que la vacunación podría ser en cualquier trimestre del embarazo. Se comunicó que el sábado 12 de junio se iba a iniciar la vacunación contra el COVID-19 en la población gestante a partir de la semana 28, básicamente por la disponibilidad de vacunas y que conforme se contara con el stock de vacunas suficiente, se ampliaría el esquema de vacunación. FLASOG informa que el doctor Miguel Gutiérrez ha sido nombrado como director ejecutivo de la FLASOG para el periodo 2021-2022. Se le brinda la felicitación correspondiente por tan importante cargo que enorgullece al Perú y al SPOG. Tercero, el próximo miércoles, ya pasó el miércoles 15 de junio, se llevaría a cabo la reunión final de trabajo del taller organizado por el SPOG, propuestas de intervenciones en salud materna en situación de vulnerabilidad durante y post pandemia, que ha convocado a la OEPS, la UNFPA, CDC del MINSA, Dirección de Salud Reproductiva del MINSA, PAS presidentes de SPOG y actual Junta Directiva de SPOG, donde se han analizado los diferentes aspectos del incremento alarmante de la mortalidad materna. Las conclusiones de ese taller han sido remitidas al Ministerio de Salud para que sean tomadas en cuenta en la lucha para la reducción de la mortalidad materna en el Perú. Se dio pase al coordinador del simposio, Fuego Cruzado, cómo abordo el prolapso apical, abdominal versus vaginal, yo contra mi pasado. El doctor Dante Benavides Morales, quien presentó al moderador, doctor Roberto Cohen Sobel, contando como expositores a los doctores Carlos Sartotti y Eliana Sanger. Terminada la sesión, se agradeció a los ponentes por sus valiosos aportes. Eso es todo lo que tenía que informar sobre el acta de la anterior sesión. Gracias, doctor Sandoval. Buenas noches. Muy bien, Carmencita. Ahí como ustedes han podido observar, se ha hecho un logro bastante favorable para nuestras gestantes y la vacunación para el COVID. Esto es importante resaltarlo, ¿no? Entonces, continuamos con nuestro simposio, con nuestra sesión científica. Doctor Flores, por favor. Gracias, doctor Sandoval. Bien, había empezado ya a mencionar en la organización, le agradezco a la Sociedad de Gineco-Obstetricia, a su presidente, el doctor Ciudad, por haber permitido que sea el moderador de esta 22ª sesión científica de la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia, pero esta quinta sesión científica.
Para esta oportunidad, como ya lo dijo también el doctor Sandoval, el tema que nos invoca es acceso al aborto terapéutico en los hospitales del Perú. Para el diseño de esta sesión, se pensó investigar qué es lo que está pasando con el aborto terapéutico para el acceso de las mujeres a nivel de los hospitales de salud. Como nosotros sabemos, ahí existe una normativa desde hace ya 7 años. Sin embargo, cuando las mujeres acuden a los hospitales a nivel nacional, no se le da la atención adecuada, tanto porque la mujer no conoce, no lo sabe solicitar, y el servicio, la entrega de servicio no está actualizada, y hay cierto temor por parte de los colegas en dar el servicio de aborto terapéutico. Esa es una parte, ¿no? Y la otra parte que también la conocemos, por eso en este diseño de esta sesión hemos considerado un aspecto importante, que es el estigma, que lo va a abordar el doctor Miguel Gutiérrez. Sabemos que todo aquel que en algún momento tuvo que atender a una paciente de aborto o atendió más de una paciente de aborto, lo califican, no lo estigmatizan como pues, un médico que se dedica a esa actividad. Eso hace que los colegas se retraten y no brinden una atención adecuada, menos cuando se trata de aborto terapéutico, que es una interrupción de la gestación. Y finalmente, hemos invitado a la licenciada Rosina Guerrero, licenciada Rosina es psicóloga de profesión, tiene una amplia experiencia en salud sexual y reproductiva y en adolescentes, para que nos hable desde una mirada, una perspectiva de la demanda, qué es lo que está pasando, por qué las mujeres no tienen un acceso adecuado para una atención de aborto terapéutico en los hospitales del Perú. Bien, vamos a iniciar las presentaciones. En primera instancia vamos a invitarlo al doctor Pedro Arango, quien nos va a hablar sobre la situación del aborto terapéutico en el Perú. El doctor Arango es médico cirujano, egresado de la Universidad de San Marcos, también es ginecostetra de la Universidad Mayor de San Marcos, es un médico investigador del Instituto Nacional Materno Perinatal, es asistente del Servicio de Ginecología del Hospital de Vitarte, instructor del programa Alerta Internacional de la Sociedad Obstetra y Ginecólogo del Canadá, y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Adelante, doctor Arango. Ya, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias al doctor Flores por la presentación, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. La presente presentación, tiene como base una presentación hecha por el doctor Enrique Ibarra, en el cual hemos actualizado. Vamos a empezar definiendo lo que es aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo fecundado, antes que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Esta definición fue planteada por la Organización Mundial de la Salud en 1994. También la OMS considera que el límite de viabilidad de la edad gestacional es de 22 semanas y el peso fetal de 500 gramos y la longitud cefalonalga de 25 centímetros. Hablar del aborto terapéutico en el Perú, por ejemplo, tiene que estar muy relacionado a lo que está escrito en el Código Penal. El Código Penal, que se promulgó con un decreto legislativo, tiene un capítulo, el capítulo número 2, que habla de aborto, y en el artículo 119 habla del aborto terapéutico, donde menciona textualmente que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Diferentes organizaciones mundiales, como la FIGO, la FLASOC, la COG, consideran que el aborto es un derecho de la mujer que
el aborto terapéutico debería ser, es un derecho humano y se debe, como sea, o deben incluirse políticas en el cual todas las mujeres tengan acceso al aborto legal y seguro. En el mundo, la interrupción legal del aborto se da básicamente por 3 causas. Es por causal de salud, por malformaciones congénitas incompatibles con la vida o por violación sexual. Existe unas categorías de leyes sobre el aborto que lo plantea el Centro de Derechos Reproductivos con sede en Nueva York, tiene sedes en muchas partes del mundo, que reúne, es una organización que reúne a abogados, gente que defiende la opción del aborto y otros derechos reproductivos de la mujer en base a leyes, al conocimiento de leyes de cada país, de cada región. Ellos definen o categorizan a algunas partes del mundo en diferentes tipos en relación a las leyes que rigen en cada una de estas regiones. Ellos han categorizado en relación al aborto que existen 5 categorías. La primera categoría, que más o menos lo ocupa el 5% o al cual tiene acceso el 5% de la población mundial de mujeres en edad fértil, es aquel donde el aborto está prohibido en su totalidad. Entonces, en este tipo de categoría caen los países en el cual las leyes no permiten bajo ningún motivo que se pueda realizar un aborto. Y esto incluye a 24 países, ¿no? Entonces, son 90 millones de mujeres afectadas que viven en estos países, con categoría 1, que no permite el aborto. Hay otra categoría 2, en el cual el aborto es permitido solo para salvar la vida de una mujer. Esto más o menos lo ocupa el 22% o tiene acceso a esta categoría, 22% de la población de mujeres en edad fértil. Y abarca 42 países en el mundo. Esta información está actualizada hasta junio del 2021. Son 360 millones, el 92% de mujeres que viven en los países donde existe esta categoría. La categoría 3 es aquella donde se puede realizar el aborto para preservar la salud. Tienen acceso 40% de las mujeres en el mundo y las leyes de estos países son las que permiten el aborto por motivos de salud o terapéuticos. Son 225 millones de mujeres en edad reproductiva que pueden tener acceso a este tipo de leyes. El Perú está dentro de esta categoría. La categoría 4 son los países con leyes con amplios fundamentos sociales o económicos. Más o menos representa el 23% de todas las mujeres que viven en los países que pueden tener acceso a este tipo de leyes. Entonces, las leyes son interpretadas de manera liberal, tienen una amplia gama de circunstancias, tanto sociales, económicos, se puede justificar por algún motivo fundamentado la interrupción del embarazo. Y son 386 millones de mujeres que viven en los países que tienen esta categoría de leyes. Y por último, la categoría número 5, que es una categoría en la cual las leyes de los países permiten una interrupción del embarazo a petición de la paciente.
Ahora, los límites gestacionales van a variar de un país a otro, pero en general eso es la categoría. Y es el 36% de la población en el mundo de mujeres que pueden acceder a este tipo de leyes. 601 millones. Entonces, el límite de edad gestacional más común son las 12 semanas, pero hay algunos que tienen ampliado esta edad gestacional. Si nosotros miramos al mundo con respecto a las categorías mencionadas, más o menos vamos a tener una idea por los colores, acá están las categorías, cómo está distribuido los países con categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para los que desean más información, existe una página de esta organización que puede dar en tiempo real las actualizaciones por el cambio de legislación que se da constantemente en el mundo, e incluso menciona en cada país qué tipo de ley específicamente está aplicando, con algunas variaciones entre uno y otro país. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Si nosotros tomamos como referencia la categorización de las 5 categorías de las leyes que permiten el aborto, vamos a ver definitivamente que esto ha cambiado. En los últimos 10 años hay muchos países que estaban en categoría 1 y han pasado a categoría 2 o 3, otros que estaban en categoría 2 han pasado a categoría 5, y esto lo vamos a ver a continuación. En Latinoamérica, los países que tienen totalmente prohibido el aborto son Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y Jamaica. Para salvar la vida de la mujer está Brasil, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. Para preservar la salud, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. Y amplios fundamentos sociales o económicos tenemos a Barbados, Belice, San Vicente y Granadinas. Y a petición, el último en ser incorporado ha sido Argentina, ya lo hacía Cuba, ya lo tenía Uruguay, Puerto Rico, Guyana Francesa. En el Perú, el Colegio Médico en el año 70 emitió esta resolución donde mencionaba que cada caso de aborto terapéutico que se plantee en el ejercicio de la aprobación debe resolverse a criterio de una junta médica de no menos 3 especialistas en el problema que se trate. Si llega a concluirse en la junta médica que es procedente el aborto terapéutico, esto deberá efectuarse en un hospital o clínica oficialmente reconocido. Esto es lo que el Colegio Médico planteó desde la década de los 70. Más o menos desde 1996, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología coloca el tema de aborto como un problema de salud pública, ¿no? Por lo tanto, lo incluye dentro de sus congresos como temas oficiales. En 1997 se desarrolló el tema oficial El aborto y la salud reproductiva y la conferencia magistrista del aborto y la responsabilidad profesional del obstetra ginecólogo por reconocidos colegas ginecobstetras. La SPOC forma parte de la iniciativa FIGO para prevención del aborto inseguro. Este caso es uno de los que tal vez, uno de los tantos casos que dio a pie al Perú que empiece a hacer una guía. Recordemos que la ley del aborto existe desde 1924, pero no existe un reglamento. A una menor de edad, KL de 17 años, se le negaron en el 2001 el aborto terapéutico a pesar del diagnóstico de feto anencefálico. Y la negación de esto fue porque no había riesgo en la salud de la gestante. Esto ocurrió en un hospital de Lima. Su caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo fallo en el 2005 determinó que KL había sido sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes y obligaba al Estado peruano a proporcionarle una indemnización. Y también exigía al Estado que debería adoptar medidas para evitar que no se vuelvan a cometer violaciones semejantes en el futuro, con lo cual implicaba la aprobación de una guía clínica o protocolo nacional para la aplicación
justificación del aborto terapéutico. Entonces, parte de este antecedente fue el que dio a pie al desarrollo de la guía clínica del protocolo nacional, la reglamentación de la ley que existía desde el 1924. A partir del 2005, después el Colegio Médico promovieron diferentes talleres con respecto a el aborto terapéutico. En el 2005, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del SPOG, el Colegio Médico y con el auspicio de Promsex, llevaron a cabo el taller de sociedades médicas para identificar el perfil clínico para un aborto terapéutico. Participaron estas sociedades donde han identificado más o menos 21 patologías que podían ser sometidas, atendían la indicación de aborto terapéutico, y unas 10 más probables, pero al final quedaron solamente 11. En el 2014, 90 años después, que salía la ley donde se permitía el aborto en el Perú, se nace el reglamento o la norma técnica para el aborto terapéutico, y esto pueda ser implementado en los establecimientos del Perú, de la guía nacional. Y estas son las indicaciones, 2 indicaciones: el embarazo ectópico, la mola hidatiforme, la hiperemesis gravídica refractaria, las neoplasias malignas que requieran tratamiento quirúrgico, insuficiencia cardíaca congestiva, funcional 3-4, hipertensión arterial crónica severa, evidencia de daño de órgano blanco, lesión neurológica severa, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, insuficiencia respiratoria severa. Y, por último, cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente. Y esto debe estar debidamente fundamentada por la Junta Médica. Estos son los hospitales que tienen protocolo de aborto terapéutico para el 2018. Estos son sus guías. Son en total 28 hospitales que cuentan con guías de atención de aborto terapéutico. Ahora, el problema es que a pesar de tener las guías o protocolos en los hospitales, los médicos ginecocentros todavía temen a los problemas médicos legales, porque algunos consideran que no es ético realizar un aborto terapéutico, y en otras ocasiones hacen uso de la objeción de conciencia. ¿Qué dice el Colegio Médico, el Comité de Vigilancia de Ética y de Deontología del Colegio Médico? Que los médicos de diferentes especialidades deben orientar a sus pacientes para prevenir un embarazo cuando haya una patología que pueda agravarla. Las mujeres tienen el derecho a acceder a un aborto terapéutico cuando el embarazo pone en riesgo su vida o puede ocasionarles daño grave o permanente. Las mujeres tienen derecho a decidir por un aborto en caso de violación sexual, por cuanto su salud mental y su salud física están en riesgo. Y las mujeres tienen el derecho a optar por un aborto en casos de malformaciones congénitas graves o incompatibles con la vida. También debe promoverse la existencia de protocolos, el cual existen, apoyar a los médicos ginecobstetras que vienen brindando la atención de aborto terapéutico, y se debe instruir a los colegiados acerca de la responsabilidad ética y legal que podría recaer en el médico que se niegue a realizar un aborto terapéutico y en consecuencia de ello la paciente resultara muerta o con daño grave y permanente en la salud física y mental. Esto lo hemos visto, ha habido incluso establecimientos particulares que han sido sancionados por negarse a esto. Y también reconoce el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, ¿no? O sea, no podemos obligar a un médico a realizar esto si tiene una objeción de conciencia, pero lo que sí no se debe permitir, o lo que esto no está aplicado, es a la institución de salud. Una institución de salud no puede tener una objeción de conciencia. Por lo tanto, si por ejemplo por lo menos debe garantizar el establecimiento de salud que por lo menos tenga algunos médicos que no tengan esta objeción de conciencia para que puedan brindar el servicio a la mujer que así lo requiera. La experiencia de atención a nivel nacional. Este es un reporte, en realidad es autorreporte de los establecimientos de los departamentos de ginecobstetricia de los hospitales en el 2016,
donde vemos, acá está el número de abortos por años, abortos terapéuticos realizados, que más o menos en el Hospital María Auxiliadora ahora para ese año bordeaban los 5, el Hospital de San Juan de Origancho, que empezó el 2015, casi los últimos años, 1, Hospital San Bartolomé para el 2016 no tenía reportado, el Hospital Carrión del Callao, 2 o 3, y el que tenía más para esos momentos, en ese año hasta el 2016, era el Instituto Nacional Materno Perinatal, el Hospital Regional de Loreto no, el Hospital Regional de Pucallpa tenía, y el Hospital Santa Rosa de Piura también estaba en aumento los casos de aborto terapéutico. Este es un reporte oficial que tiene el Ministerio de Salud. En el año 2019-2020, en el 2020 hubieron 24 casos en total reportados de aborto terapéutico en las regiones, inclusive Lima, como reporte oficial. En el 2019 hubieron 29, ¿no? Y una de las regiones que más reporta este aborto terapéutico es Tumbes. Tenemos acá un autorreporte de 13 hospitales regionales. No, esto ya no es oficial, es un autorreporte de los establecimientos, en el cual vemos que en Puno tienen alrededor de más o menos 7, 8, San Martín 9 y Junín lleva más o menos 25, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el promedio es entre 10 y 15 de las interrupciones de abortos terapéuticos que se realizan en regiones, que no es mucho. En total, sumando del año 2020, entre todos los hospitales llegaron a 204. Doctor Arango, tiene 5 minutos para terminar. Muy bien, gracias. ¿Qué pasó en el Instituto Nacional Materno Perinatal? En el Instituto Nacional Materno Perinatal, el aborto terapéutico se basa básicamente en todo el protocolo que se tenía de manejo de aborto incompleto. En base a eso, en base a la experiencia que se tenía en el manejo de aborto incompleto, se construyó el flujograma de atención de aborto terapéutico. Todo inicio con una consulta médica. Hay una gestante que es menor de 22 semanas con patología que pone en peligro su salud o su vida. Si esta no requiere interrupción terapéutica del embarazo, por evaluación, pasa su control prenatal, pero si esta requiere interrupción terapéutica del embarazo, va a dirigir una solicitud a la Dirección General, se hace una junta médica. Si no se aprueba la interrupción terapéutica, pasa a control prenatal. Si la junta médica aprueba la interrupción terapéutica, hace firmar un consentimiento informado. Hay un procedimiento de interrupción terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, que puede ser hasta 12 semanas misoprostol más ameu, de 12 a 22 semanas misoprostol más legrado uterino. Y la paciente, después de estos procedimientos, tiene su alta con sus indicaciones. En cada uno de estos últimos pasos brindamos consejería anticoncepción, orientamos y también hay un apoyo por psicología. Eso es más o menos la secuencia el cual maneja la maternidad de Lima. El médico ginecobstetra informa a la gestante menor de 22 semanas que tiene una patología que pone en riesgo su vida o su salud física o mental. La gestante presenta una solicitud a la Dirección General. La Dirección General lo deriva al director de la Dirección Ejecutiva de Ginecobstetricia, al jefe de departamento y al jefe de servicio. Entonces el jefe de servicio convoca una junta médica. Si se aprueba el aborto terapéutico, se comunica a la gestante que va a ser hospitalizada. La gestante firma su consentimiento, se realiza el procedimiento detallado anteriormente y se brinda siempre consejería, orientación y anticoncepción y se da de alta. En la maternidad de Lima,
Esto es parte de un estudio que está por publicarse, este año lo hemos terminado, en el cual detallamos acá la cantidad de abortos según año, de un estudio entre el 2009 y 2020. Este 2020 fue este primer semestre y vemos la cantidad por año, cómo se ha ido incrementando en la maternidad de Lima la cantidad de abortos terapéuticos. El 2020, lamentablemente por la pandemia, hemos tenido una disminución. La edad materna de las pacientes atendidas, adolescentes, tenemos 24 en todo este periodo, adultas 243 y edad materna avanzada 118 pacientes. La edad gestacional, básicamente la mayor cantidad de pacientes está entre 19 y 22 semanas, tenemos de 16 a 18 semanas, menor cantidad, lo menos que tenemos es de 6 a 12 semanas, es la menor cantidad. Y las causas de aborto terapéutico, el riesgo por muerte materna solamente ha habido 29 y riesgo en salud materna 356. El uso, cómo es que nosotros hemos procedido los procedimientos para aborto terapéutico, la mayor cantidad de pacientes han usado misoprostol, un grupo pequeño que hemos tenido acceso a mifepristona, hemos usado mifepristona, y otro grupo ha sido sometido a esterotomía. Conclusiones. Ninguna mujer puede ser obligada a poner en riesgo su vida y su salud para llevar adelante un embarazo. El colegio médico terapéutico a nivel de servicios de salud, y cada vez es mayor el número de mujeres que requieren la atención de aborto terapéutico. Acciones, censura, ambivalencia de los profesionales de salud con un cambio lento de actitud. Lo que implementación de la guía de aborto terapéutico en esta línea de salud es un proceso que requiere tener apoyo político, desde la dirección general, así como los jefes de servicio, jefes de departamento. Se requiere una implementación para hablar sobre el tema de aborto y prestar atención integral del aborto incompleto. La maternidad de Lima desde 2010 tiene una guía de práctica clínica y de procedimientos donde se encuentra inmerso aborto terapéutico. Se autorizó el 2013, luego el 2014, el 2018, que está basado en enfoques de derecho y salud sexual y reproductiva. Y contamos en el MINSA desde el 2014 con una guía nacional que se viene implementando lamentablemente muy lentamente, ¿no? Y los médicos debemos tener un conocimiento amplio sobre los aspectos éticos y legales sobre el aborto terapéutico. Muchas gracias. Ok, doctor Arango, gracias por su excelente presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones. Vamos a dar paso a la siguiente ponente, al doctor Miguel Gutiérrez Ramos. El doctor Miguel Gutiérrez Ramos nos va a tocar el tema de estigma hacia la prestación de servicios de aborto terapéutico. El doctor Miguel Gutiérrez, como ustedes lo conocen, es miembro de Ginecostetra, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecostetricia, past president de la Sociedad Peruana de Ginecostetricia, actualmente es coordinador adjunto del proyecto FIGO. También el doctor Gutiérrez forma parte del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico del Perú. Actualmente lo felicitamos al doctor Gutiérrez por haber sido elegido director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ginecostetricia, FLASOG, del periodo 2021. Bien, doctor Gutiérrez, yo creo que si seguimos con su currículum vitae no nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a darle paso para que presente su tema. Adelante, doctor Gutiérrez. Gracias, doctor Flores. Voy a compartir mi presentación. Bien, creo que se ve, ¿no?, la presentación. Perfectamente, ¿sí? Doctor Miguel. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación para participar en esta sesión científica.
El estigma hacia la prestación de servicios de aborto terapéutico, como mencionó el doctor Luis Flores, esta es una situación que a veces se constituye una barrera para la implementación del aborto terapéutico. Yo quiero empezar mi conferencia declarando que no tengo ningún conflicto de interés. Este es el índice de la presentación. El primer tema que hablaré es en relación al estigma y el aborto. ¿Qué es estigma? Estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora de este estigma sea incluida en una categoría social, hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como inaceptables e inferiores. Esta es una definición que la dio Goffman en 1963 en relación para todos aquellos aspectos que podían constituir un tema que va a desacreditar a las personas que lo pueden tener. Entonces, este estigma tiene un origen social desde tiempos remotos, influye en todos los sectores sociales, como vamos a ver, de acuerdo al modelo que estamos presentando ahora. No solamente influye en la persona, sino también en los familiares, vecindario, trabajo, medio de comunicación, etc. Y quien padece de un estigma, muchas veces la influencia para él es una situación vergonzante o infame y a veces tiende a ser ocultado porque siente que tiene una mancha, una marca que padece y no quiere que se la vea. Cuando hablamos de aborto que origina una situación vergonzante en nuestra sociedad, hay tres temas por los cuales al romperse estos temas, al romperse estas expectativas sociales, empieza a haber un problema con ellas. La primera es la sexualidad femenina ligada a lo reproductivo, segunda la maternidad como destino y la tercera el instinto natural femenino del cuidado hacia los vulnerables. Cualquier desvío que tenga una mujer de lo que acabamos de mencionar puede ocasionar como respuesta atribuirle propiedades indeseables a la mujer como pecadora, promiscua, sucia, egoísta, irresponsable, asesina, etc., que se acentúan cuando se dan las políticas que tienen que ver con el aborto. Y por ello a veces se restringen y se criminalizan. Entonces, cuando hablamos de estigma y aborto, estigma, como ya recordamos, es un atributo que desacredita profundamente a una persona y que reduce a un individuo de ser un sujeto completo a ser un sujeto marchado, se le marca como una imputación infame para la sociedad relacionada al tema del aborto, acto contrario a la maternidad, que es impuesto por la sociedad a las mujeres y de paso involucra a los profesionales de salud que la facilitan. Entonces, el estigma, no solamente cuando hablamos de estigma en el aborto terapéutico tenemos que hablar de los profesionales, sino también de la mujer que aborta. Porque la mujer, para el entendido de lo tradicional, como la maternidad como destino biológico y no como una elección ética y cuestión de derecho, cualquier transgresión de esto le puede originar un estigma. Y para el prestador de servicio, del aborto terapéutico en este caso, le va a dar una conducta negativa. Entonces, la atención del aborto considerado muchas veces como un trabajo sucio. Es una actividad que, a pesar de que es necesaria en determinadas circunstancias, involucra elementos degradantes y que pueden ser, como se llama por Hughes y por Kumar, una suciedad física porque entra en contacto con partes fetales, considerando una suciedad social porque se transgreden ideales y el deber ser femenino de maternidad, o una suciedad moral, ya que se considera un asesinato al feto o que es sujeto de derecho. Segundo lugar, hablaremos sobre el proceso de estigmatización y el modelo ecológico de su manifestación. El proceso de estigmatización tiene varias etapas. La primera, etiquetar o catalogar las características o particularidades individuales, estereotipar o dar un valor negativo a dichas características, separar a estas personas que hemos catalogado en una categoría diferente, y el cuarto lugar, discriminar o despojar a las personas de su estatus. Vemos al costado las palabras del canciller de Brasil en relación al tema del aborto, cuando en Argentina se legalizó en diciembre el tema del aborto hasta las 14 semanas, y esas son las palabras que él dice: Brasil permanecerá en la vanguardia del derecho a la vida y en la defensa de los indefensos, sin importar cuántos países legalicen la verdad. Y este es el modelo que planteó Kumar y sus colaboradores,
lo hemos graficado así, pero vean ustedes, estos son los niveles donde se manifiesta la estigmatización. Tienen un medio de comunicación, comunidad, instituciones formadoras, personal de salud, ámbito legal. Empezaremos diciendo, por ejemplo, en las opiniones de los medios de comunicación, utilizando palabras como abortistas o aborteros o asesinos al referirse a proveedores de servicios, que se reproducen en lo cotidiano, porque en general los ginecólogos tenemos amigos, no solo del barrio, sino amigos de promoción, y entonces cuando se hablan de especialidades, algunos dicen, ya viene el abortero, por solamente darle un apelativo, que a veces lo hacen como broma, pero eso es una manifestación de estigma a nivel de lo cotidiano. O paralelamente atribuyen a los fetos atributos de personalidad, y se separa a veces al personal de salud, sea en donde el aborto es legal o no, se separa al personal de salud que atiende los casos de abortos, y en este caso estamos hablando del aborto terapéutico. El otro nivel que entra en el modelo ecológico, las entidades formadoras que no incluyen en la enseñanza y la práctica no solamente temas de salud sexual y reproductiva en las universidades, sino también el tema de la práctica del aborto inducido, o en la comunidad donde más se articulan estas dinámicas individuales que producen estigmatización y la posibilidad de una pérdida de estatus si es que en su grupo de barrio donde vive se enteran de que es una persona que lleva adelante los casos del aborto terapéutico. O desde el ámbito legal y del Estado, que contribuye a la estigmatización cuando se criminaliza. La despenalización no es un tema que no contribuye al estigma, contribuye al estigma porque ya lo penaliza, y acá en este caso se despenaliza, no se mira el aborto como un derecho de salud. Otra manifestación del estigma dentro de este modelo es la percepción que puede tener un individuo a nivel personal, desde lo que siente o percibe en relación a las actitudes que tienen otras personas, ¿no es cierto?, de lo actuado, que incluye expresiones sutiles o que pueden ir a comportamientos discriminatorios e incluso agresivos, con violencia, como en Estados Unidos, que ha habido casos hasta de muerte de personas que han estado trabajando en el tema de aborto. Y el tema de la internalización de las personas con culpa y vergüenza que no saben esconder y a veces no saben cómo manejar este tema del estigma. Es una carga para ellos. Y el estigma, que es el tercer punto, como herramienta de poder, que se relaciona, en el caso del aborto, un fenómeno que no es natural ni esencial, el estigma, y su desarrollo y ejercicio se basan en disparidades y relaciones desiguales de poder, porque esto generalmente, estructuralmente, se ejerce desde niveles diferentes de poder y separa pues a otras personas que estarían en otras categorías inferiores, ya que estas personas moralmente se consideran mejores. Entonces es necesario a veces considerar el aborto como moralmente equivocado, socialmente inaceptable, según lo plantean. La prestación de servicios puede tener grado de severidad y esto influye como una barrera, por ejemplo, cuando se tiene que atender edades gestacionales más avanzadas, ¿no? O cuando se utiliza lo que se llama el distanciamiento moral, porque uno trata de sentirse moralmente correcto y se separa de la atención que está necesariamente obligado por ser miembro de una institución hospitalaria que tiene que atender, pero él dice, no, esto moralmente yo no puedo hacerlo, se separa y no lo hace, y él se cree mucho más moral que las otras personas que realmente atienden a una mujer que esté en su derecho de ser atendida. El estigma también opera en los sujetos que deciden tomar distancia, como les digo, distancia moral, y a partir de diversos mecanismos que muchas personas que de otra manera estarían en la obligación de defender y cumplir la ley y prestar servicios seguros, se amparan para negar la atención y perpetuar la estigmatización de mujeres y prestadores de servicios de aborto, constituyéndose en una barrera. Entonces la barrera de acceso serían en sí mismas manifestaciones del proceso de estigmatización. Y nos referimos, no se atiende porque faltan políticas públicas, claro, no se hacen porque es un proceso de estigmatización y no las quieren hacer, o ¿saben qué? Yo no estoy entrenado, entonces yo no puedo hacerlo. Miren, no tenemos el equipo, no podemos atender, son parte de la estigmatización y que se constituyen, como digo, en barreras.
en las crisis de recursos humanos que se objetiva por la falta de prestadores. Y esto no es solamente un decir. Miren ustedes este estudio que ha hecho el doctor Juan Matsumura, lo ha hecho el año pasado, en el marco del proyecto FIBO-SPOC. Fíjense, barreras internas para la aplicación del aborto terapéutico. Barreras personales, aspectos religiosos, legal y temor. Acá dicen barreras sí, 63%, barreras personales. No aplico al aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque no tiene guía, porque se preocupan los familiares, porque le falta capacitación, porque tienen restricción para los tiempos de entrenamiento, porque falta tiempo para organizar el área, falta interés para mejorar su competencia. Entonces se dan cuenta cómo esto, que es parte del estigma, se va convirtiendo en procesos de barreras para la aplicación del protocolo, teniendo muchas mujeres que probablemente necesitan esta atención y el personal se resiste en algunos casos a esta atención. Y entre las barreras externas tienen al miedo, temor, estado de conciencia, motivos religiosos, acoso contra el aborto, cobertura por responsabilidad médica, no hay herramientas o recursos clínicos inadecuados, etcétera, ¿no? Falta de apoyo del personal, falta de autoridad. Esas son barreras que se dan. ¿Qué efectos entonces tiene en los prestadores y los servicios? El efecto en los prestadores se da, como ustedes pueden ver, a nivel del estrés psicológico, la autocensura, la marginalización, mal ejercicio de la objeción de conciencia, la sobrecarga laboral, la falta de capacitación o asistencia. En cuanto a la autocensura y el silencio que se puede extender al ámbito familiar y comunitario, porque piensa que lo pueden aislar de sus redes de apoyo, afectando su participación en la comunidad. Ocultan la práctica clínica del aborto seguro, fomenta la idea de que los prestadores que la atienden no son personas comunes y realmente son profesionales de malas competencias y son incapaces de tener otra tecnología y por eso se dedican a eso. Eso es lo que genera sobrecarga laboral en los prestadores y entonces obviamente hay una barrera para ejecutar los casos después del primer trimestre, o profesionales que pueden sufrir marginalización en la comunidad. Incluso se puede dar en algunas otras sociedades la posibilidad de que no los dejen pertenecer a una sociedad médica por considerarlos que son profesionales que no se merecen estar en una sociedad médica. O debemos agregar la violencia que pueden recibir los prestadores. El mal ejercicio de la objeción de conciencia. No, yo me opongo porque mi moral me dice que yo no puedo atender. Y la verdad, si es privado y nadie se entera, sí lo va a atender, pero cuando es público y tiene que ser una responsabilidad frente al tema del aborto terapéutico, por ejemplo, no lo hace porque quieren ser objetores de conciencia en algunos casos. Esa falsa objeción de conciencia que se usa para discriminar y estigma social donde el aborto está legalizado. La falta de revisión de pacientes o a veces dar mala información. ¿Acaso no tenemos registro de gente que ha estado controlando, atendiendo a mujeres con alguna patología y al final esta mujer se ha muerto con 30 y tantas semanas con una patología cardíaca porque no le dijo, porque simplemente él usó su objeción de conciencia, usó su respuesta moral y sin embargo le costó la vida a una mujer? Y también hay una estigmatización como efecto, el efecto de la estigmatización a nivel de los servicios de salud, ¿no es cierto? Y entonces no solamente acá, en España, en muchos sitios, se separan a quienes practican los abortos y los tradicionales. En los servicios legales vemos que los servicios se separan. En contextos legalmente restringidos, peor todavía, las clínicas se autofinancian por la clandestinidad, existe mayor riesgo de prestación de servicios bajo condiciones insalubres, recursos limitados, pocos profesionales. ¿Y quién me dice que una mujer que tiene una causalidad de aborto terapéutico tiene que atenderse clandestinamente? Por favor, tiene que atenderse con toda la seguridad en un hospital. Ese es el derecho que tienen las mujeres. Y no es posible que se sigan atendiendo en forma empírica. El temor al estigma lleva al subregistro también de procedimientos y se le llama la paradoja de la prevalencia, ¿no es cierto? El servicio permanece invisibilizado y esto lo hemos visto muchas veces. No le voy a poner que es un aborto terapéutico, sino le colocan es un aborto retenido, etcétera, etcétera, otra causalidad. Casi finalmente el reconocimiento del prestador como defensor de los derechos humanos. Yo tengo que traer acá una resolución de las Naciones Unidas del año 2014,
donde se reconoce que realmente los que prestan servicios en estas condiciones son garantes de los derechos que tienen las mujeres, porque las que tienen los derechos son las mujeres para ser atendidas. Y quien tiene la competencia es el profesional, y quien tiene que salvar la vida de las mujeres cuando están en riesgo sus vidas o pueden adolecer de una enfermedad son los profesionales, y no hay derecho que no se las atienda o que se les malinforme. También los profesionales son garantes del derecho a la no discriminación, a la igualdad, la libertad, la privacidad, la información a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a decidir el número de hijos, a disfrutar del progreso científico, la libertad religiosa y de conciencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que reconoce la labor de los prestadores como defensores de los derechos humanos de la mujer en la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo, como elemento esencial para asegurar su protección, incluso mediante la condena pública de la violencia y discriminación contra ella. Sin embargo, a pesar de estos reconocimientos a nivel internacional, a pesar de que tienen un reconocimiento al interno de las propias mujeres que han sido atendidas en el marco del derecho que tienen por la atención del aborto terapéutico, ¿no es cierto?, y que agradecen no haber fallecido o no haber formado parte de esas cifras que hacen alta la cifra de la mortalidad materna indirecta, ¿no es cierto? Sin embargo, la labor de los prestadores de atención como defensores de derechos humanos sigue siendo estigmatizada. Consideraciones finales. El estigma está presente tanto en contextos de legalidad como de ilegalidad del aborto. Esto último lo magnifica, lo reafirma y lo legitima. En el contexto latinoamericano, donde predominan las legislaciones restrictivas y la religión católica constituye un terreno propicio que promueve y magnifica el estigma en todas sus dimensiones. El estigma obliga al silencio en torno al aborto y las experiencias de las mujeres están marcadas muchas veces por la soledad, el aislamiento y la exclusión con extremos de violencia institucional. Estigma afecta marcadamente a los prestadores, la disponibilidad y la oferta de servicios de aborto legal, y esto se constituye una barrera para la atención. Finalmente, las conclusiones. El estigma es un atributo que lamentablemente está presente entre las mujeres que abortan y los médicos que las atienden. El estigma no favorece el acceso a la atención del aborto. La eliminación del estigma debe pasar por normalizar la atención del aborto como una atención de salud como un derecho. Debiera regularse adecuadamente la objeción de conciencia. Se debe continuar con la iniciativa de la FLASOC y del SPOG de modificar el currículum universitario de los centros formadores, incluir el desarrollo de las competencias para la interrupción del embarazo. En el caso de Perú, la interrupción del embarazo en el marco del tema del aborto terapéutico está despenalizado con un enfoque de derechos. Se debe actuar en cada uno de los elementos del modelo ecológico del estigma, porque este modelo ecológico, como acabamos de ver, se representa no en solo la atención, no en el ambiente de trabajo, se representa en el barrio, en la comunidad, en todo lado. O sea, y cuando esta atención se da, no hablamos de Lima para señalar un departamento, hablemos de una provincia que es pequeña. El estigma puede ser mucho mayor representado, porque esta persona puede ser señalada y señalado por el estigma que tiene, si es que no tiene un adecuado manejo de tal, si es que no está seguro y no entiende adecuadamente por qué es que él está defendiendo el derecho de las mujeres. Esto es lo que quería hablar, Lucho. Te agradezco mucho por el espacio que nos has brindado. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Interesante el enfoque, la presentación del doctor Miguel Gutiérrez. Continuando con las presentaciones, vamos a invitar a la licenciada Rosina Guerrero Vázquez, quien va a tratar el tema el aborto terapéutico y la demanda. La licenciada Rosina Guerrero es psicóloga y feminista, tiene una maestría en salud pública, género y desarrollo, es especialista en sexualidad en la adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos, es integrante fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, conocido como PRONSET. Ha sido integrante también del Comité de Salud y Reproductiva del SPOC, ha trabajado con nosotros,
y del Colegio Médico del Perú, y autora de diversas publicaciones y estudios al respecto. Doctora licenciada Rosina, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Flores. Por supuesto, agradecer en primer lugar a la sociedad. Me da mucho gusto regresar a un espacio como este, donde compartimos y construimos colectivamente conocimientos para proteger los derechos de las mujeres, ¿no? Y de los médicos que cumplen con sus deberes también. Bueno, la siguiente, por favor. Quisiera, digamos, cuando hablamos de la demanda, voy a poner algunos datos que nos permitan acercarnos a las mujeres en el país, ¿no? Nosotros hicimos un estudio hace un par de años, una encuesta poblacional, y logramos estimar la incidencia del aborto en el país. Y este es el resultado, es respecto a si alguna vez las mujeres habían abortado en el país, alguna vez en sus vidas, perdón, y el 19% de las mujeres entre los 18 y los 49 años afirmaron ello. Por supuesto vemos las variaciones en el oriente, ¿no? Que es mayor, el mayor número de mujeres. Ustedes van a poder encontrar todo el estudio que realizó la Universidad Católica para nosotras en la página web de PROMSEX, y se estima que alrededor de 999.559 mujeres peruanas han abortado alguna vez en sus vidas, ¿no? Ahora, en relación, me parece muy importante haber tenido esas dos presentaciones anteriores, porque en relación a, por ejemplo, cuántas de estas mujeres o qué porcentaje de estas mujeres tuvieron una atención profesional, solo el 51% de mujeres tuvieron una atención por un profesional de la salud, ¿no? Y esto, por supuesto, está orientado a muchas variables que tienen que ver con todavía una legislación restrictiva, por otro lado, el desconocimiento que hay todavía de un aborto legal por parte de las mujeres, pero también, como ya se ha señalado, por parte de la oferta, ¿no? De los profesionales de la salud. Entonces, esto es para ponernos en un panorama que el aborto sucede, las mujeres tienen esta necesidad en su salud, en sus vidas, y que es un hecho que hay que abordar desde la salud pública y con un enfoque de derechos, como bien lo ha señalado el doctor Miguel Gutiérrez. La siguiente, por favor. Bien. Creo que esto ya ha sido señalado, ¿no es cierto? El enfoque del aborto terapéutico como una atención fundamental en el marco de la salud social y reproductiva y de los derechos de las mujeres. Si bien el embarazo no es una enfermedad, sí constituye una etapa de mucha vulnerabilidad para las mujeres, ¿no? Desde la vulnerabilidad física, que es la que ustedes manejan, digamos, como ginecobstetras, pero también una vulnerabilidad desde la salud mental. Las mujeres, hay muchos estudios que reportan que la violencia se incrementa en sus vidas, que muchas veces son abandonadas por sus parejas, ¿no? Que eso empobrece también a las mujeres mucho más, que las coloca muchas veces en una situación de exclusión familiar y, como ya se ha señalado, de estigma, ¿no? Por ejemplo, el embarazo en adolescente, ¿no? O en una niña. Y rápidamente surge el estigma que el doctor Gutiérrez ha colocado y ha desarrollado muy, muy profundamente en la sesión anterior, ¿no? Y sabemos que el embarazo, por distintas razones, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres necesitan un aborto terapéutico, digamos, porque es un embarazo producto de una violencia, de una violación, porque esa violación pone en riesgo la salud, y si es una niña, en riesgo altísimo la vida de esa niña, ¿no? O porque son embarazos que realmente son buscados, deseados, pero que se convierten en embarazos que colocan en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Esas mujeres tienen el derecho de poder solicitar un aborto terapéutico y tener esta atención. La siguiente, por favor. Bien, el doctor Gutiérrez también ha hecho referencia a la OMS. Creo que es muy importante porque la OMS fija estándares, ¿no? Y estos estándares, como bien se ha señalado, han tratado de ser recogidos en la guía clínica de aborto terapéutico en el país, ¿no? Pero cuando nosotros nos preguntamos desde la demanda, las mujeres, ¿qué esperan en los servicios de salud, ¿no? Las mujeres esperan que en los servicios de salud se respete la legislación nacional, ¿no? Y las guías de prácticas que han sido señaladas. Incluso el doctor Arango ha presentado la guía práctica de la propia maternidad, ¿no? Que es muy importante resaltar.
Y las mujeres esperan que sean informadas, que sus decisiones se respeten, que sean voluntarias, ¿no? Las mujeres esperan que los servicios garanticen ello, que garanticen una toma de decisiones libres, sin coacción, ¿no? Con suficiente información, y que esa información también sea confidencial y se mantenga en la privacidad, ¿no? Esto es lo que las mujeres, desde la demanda, esperan que los servicios garanticen y que los estados están en la obligación de ofrecer en los servicios de salud. La siguiente, por favor. Ha sido tocado ello ya, pero yo quisiera ya entrar en algunas barreras identificadas desde algunos estudios que nosotros hemos hecho al conversar y al documentar casos, por un lado, porque nosotros tenemos un trabajo de litigio estratégico, pero también al hacer investigación, ¿no? Al hacer investigación sobre estas barreras y basándonos en las historias y en los relatos de las propias mujeres. Hay una interpretación restrictiva, ¿no? Esa es una primera barrera que las mujeres narran, ¿no? Cuando se tocan con los servicios de salud. Y esto lo podemos ver claramente en 3 casos emblemáticos. Ha sido señalado el caso de KL, que es muy importante porque coloca al sufrimiento psicológico que es causado por la imposibilidad de acceder a un aborto terapéutico, ¿no? Y el Comité de Derechos Humanos dice que ese sufrimiento al cual se le sometió a esta adolescente es equivalente a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso es lo que el Comité de Derechos Humanos, al cual el Perú ha asignado en el marco de su libertad y autonomía al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este comité recibe, ¿no? Casos y dice esto respecto a este caso, ¿no? Pero el Perú fue sancionado eso en esa primera vez. El Perú volvió a ser sancionado en otro caso, que es el caso de LC, que es una niña víctima de violación sexual que intenta suicidarse, ¿no? Y a la cual estaban a punto de alinearle la columna vertebral, ustedes deben de conocer el caso, y se descubre el embarazo y la cirugía que ella tanto necesitaba para alinear su columna queda descartada. Entonces, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas, que también recibe casos, señala que el país, que Perú, discriminó al negar el aborto en casos de amenaza para la salud, ¿no? Porque acá se alegó que ese embarazo no ponía en riesgo la vida de LC. El Estado señaló eso, ¿no? Y el comité lo que dice es no, porque tu marco normativo dice que es también para proteger la salud. Y tú como Estado no protegiste la salud y más aún valoraste el fin reproductivo por encima de la salud de la niña LC, que es algo que ha sido señalado por el doctor Gutiérrez anteriormente en la presentación, cuando se prioriza el valor reproductivo de las mujeres. Y el último caso que también ha sido, digamos, reseñado al inicio, es un caso, el primer caso no ha sido litigado por PROMSEX, pero sí el caso de LC y el caso de Vanessa versus la clínica El Golf, donde las clínicas alegan que ellas no hacen abortos terapéuticos y que las mujeres tienen que ir le dijeron a Vanessa que tenía que ir a un servicio público. Vanessa denunció a la clínica El Golf en Indecopi y ganó su caso. Entonces, lo que dice Indecopi es que la clínica faltó en garantizar el derecho al acceso al aborto terapéutico cuando la solicitante alega un riesgo a la afectación a su salud mental, ¿no? Y reconoce que el derecho a la salud mental es un derecho fundamental y que ese derecho no fue garantizado, no fue protegido por la clínica El Golf al negarle la interrupción legal del embarazo. Y le impone una multa de 20 UITs a la clínica El Golf, ¿no? Y asimismo lo combina a que arregle su ordenamiento interno, ¿no? Digamos, eso es muy importante porque la guía nacional es para sectores privados y públicos, y creo que eso no se conocía bien, ¿no? Entonces, las mujeres cuando llegan a los servicios privados, muchas veces encuentran un servicio privado que dice, no, acá no se hace abortos, y esto ya está clarísimo en el Indecopi, ha quedado muy claro que sí se tiene que actuar de acuerdo al marco legal. Entonces, acá lo que tenemos, la siguiente, por favor, es que las mujeres encuentran muchas veces servicios de salud donde, digamos, no hayan esta interrelación entre la salud física, mental y social, que es la definición de la OMS,
¿no? Que es la salud integral. Cuando se afecta la salud física, se afecta la salud mental, la salud social. Cuando está afectada la salud mental, se afecta la salud física. Y todas tienen un mismo valor. Todas están, como ustedes ven, en una misma línea de una balanza, donde hay que tener un equilibrio. Entonces, no es que la salud física tenga mayor preponderancia o importancia que la salud mental. Y nosotros rápidamente, cuando nosotros atendemos a pacientes, podemos hacer una valoración de la salud física y también de la salud mental sin llegar a ser psiquiatras o psicólogas o psicólogos, ¿no? Las mujeres relatan, por ejemplo, situaciones de insomnio, de llanto, de tristeza, de bajo apetito, de dificultades con su familia, con su pareja, de situaciones de ansiedad, de angustia, de pesadillas, que son sintomatologías, son signos de una afectación a su salud mental, ¿no? Entonces, es muy importante que esos signos sean advertidos y sean tomados en consideración cuando uno atienda a una mujer que también está embarazada y que puede tener gravemente afectada su salud mental, porque eso podría desencadenar, sobre todo, hago énfasis en procesos de violación sexual, en daño psíquico, y el daño psíquico se considera un daño que es muy grave porque puede llevar a las mujeres al suicidio, ¿no? Al suicidio, a la autolesión y a también ser discriminadas y sobre todo aisladas en sus comunidades. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa encuentran las mujeres? Eso es algo que también el doctor Gutiérrez afirmó, ¿no? Desde el lado de la oferta. Las mujeres también se dan cuenta que todo el sistema, y lo que nos dicen es que tratan, pues, ¿no?, de hacer muchas cosas para que el embarazo continúe, ¿no? Y que durante todo ese proceso de idas y de venidas, de análisis, de vuélvete a hacer otra ecografía, vuélvete a tomar otro examen de sangre, etcétera, etcétera, todo está orientado digamos, a preservar el embarazo, pero que durante todo ese proceso nadie le pregunta, la toma, se sienta a ver realmente cuál es su salud integral, cómo ella está viviendo ese embarazo, ¿no? Y cómo está afectando su salud, sus miedos, sus temores, sus angustias, sus interrogantes, ¿no? Entonces, ¿o qué desearía ella? Entonces, y esto es algo muy importante que tenemos que comentarlo, porque esa ponderación ya se hizo. Al despenalizar el aborto terapéutico en 1924, como ha sido señalado, se puso en una balanza el valor del embarazo, de la vida fetal, versus la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces, en esa balanza, en esa ponderación, lo que se hizo fue decidir por la protección constitucional de la vida y la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por supuesto que esto demanda un acto ético, un acto en concordancia con las decisiones de las mujeres, ¿no? Pero las mujeres no dicen eso, ¿no? O sea, todo está centrado en el embarazo sin haber, digamos, abierto la oportunidad para conversar sobre qué hay más allá de preservar el embarazo, ¿no? A toda costa, que eso es lo segundo, ¿no? Que se presume o se asume que las mujeres quieren correr todos los riesgos, ¿no? Yo como médico, como profesional, estoy dispuesto a hacer todo, ¿no? Y yo tengo que poner todo sobre la mesa, pero se asume que esas mujeres están dispuestas también a correr todos los riesgos, ¿no? A poner al extremo el riesgo de su salud y no se le pregunta, ¿no? Si quisiera someterse a esta prueba, a una amniocentesis, por ejemplo, las mujeres dicen, no me preguntaron, ¿no? No sabía que era riesgoso, en los relatos de las mujeres. Entonces, y por ello no se les abre posibilidades, ¿no? No se les dice, tú tienes la posibilidad de decidir, ¿no? Porque este embarazo está poniendo en riesgo tu vida o tu salud por una interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, siempre las mujeres sienten que están contra la espada y la pared, ¿no? En este proceso y que no, en realidad, ya están cansadas, agotadas, no dan más, pero desde la oferta se sigue insistiendo en más pruebas y más pruebas. Entonces, eso también es lo que las mujeres narran, ¿no? Y en ese sentido, los procesos de atención se vuelven un poco burocráticos. La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa es lo que nos dicen las mujeres, ¿no? Es que ellas no reciben consejería, ¿no? Y esto es algo sumamente importante, ¿no? Ellas dicen que en realidad
A veces hay poco tiempo también, porque hay una sobrecarga muy fuerte de trabajo al interior de los servicios, nosotros comprendemos eso, ¿no? Pero en realidad sabemos que hay un grupo de profesionales que están alrededor de la atención integral de las mujeres que llegan con un embarazo que pone en riesgo su salud y sus vidas. Entonces, hay una necesidad de organizar este servicio profesionalmente, ¿no? Interdisciplinariamente, para que realmente exista un proceso de consejería. Porque eso da seguridad a los profesionales de la salud, pero también da seguridad a las mujeres. Entonces, las mujeres dicen que no hay un proceso de consejería, no reconocen cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo fue la consejería? No sé, el médico me dijo algo, la médica me dijo algo, la señorita o el señor, ¿no? Hacen referencia a veces no diferencian qué profesión es tampoco, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres, por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos sobre mujeres con embarazos con malformaciones fetales, señalan que muchas veces hay ausencia de privacidad en la entrega de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, las mujeres no conocen esta información, no conocen que tienen derecho a un aborto terapéutico, pero es bien importante el rol que cumplen los servicios, porque las mujeres esa información la van a necesitar siempre frente a un embarazo, ¿no? Si yo no estoy embarazada o no estoy planeando embarazarme, difícilmente me voy a poner en la situación de pensar en si puedo interrumpir o no mi embarazo. O cuando yo deseo mi embarazo, tampoco pienso mucho en la posibilidad de interrumpirlo, ¿no? Pero a veces sucede que necesitamos interrumpir para preservar la salud y la vida de las mujeres. Entonces, hay un principio de información activa, del derecho a la información desde el punto de vista activa de la garantía activa que tienen los servicios de salud para orientar a las mujeres, para que en el proceso de controles prenatales, que es donde se pueden identificar los riesgos, sea parte de la información que las mujeres, así como se les da para identificar riesgos, sea parte del paquete de información que las mujeres reciban, ¿no? El acceso, la posibilidad de acceder y de solicitar un aborto terapéutico, ¿no? Las mujeres también hablan de mucha desinformación sobre el pronóstico de su embarazo, sobre las posibilidades de nacimiento, las supervivencias fetales, en un lenguaje sencillo, ¿no? Muchas veces no se utiliza un lenguaje sencillo, las mujeres relatan que no comprenden muy bien la información, ¿no? Y luego hay mucho retraso, mucha negativa para acceder a un aborto terapéutico. Muchas veces le dicen, no, ya es muy tarde, ya no podemos interrumpir, ¿no? Y a pesar que las mujeres llegan a tiempo a los servicios, ¿no? Y muchas veces uno ve con ellas y dicen, no, me mandaron a que me haga un análisis y otro análisis y después que pase hasta incluso triaje dental, ¿no? O neumológico, etcétera, que a veces las mujeres no comprenden muy bien por qué, y así se terminan pasando las semanas, y sabemos que hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el cual es siempre mucho más seguro para las mujeres, ¿no? Lo otro que ellas también ven reciben muchas opiniones, ¿no? Valores, creencias personales hacia ellas. Yo que tú no lo haría, yo que tú lo pensaría, yo que tú... Entonces, hay un proceso de transferencia de opiniones que las mujeres en realidad dicen, me han dicho que no, que lo piense bien, ¿no? Información que en realidad no debería de trasladarse, ¿no? Las valores o creencias, el Ministerio de Salud tiene una guía, un material para la consejería donde detalla muy bien cuáles son los valores éticos que hay que mantener en la consejería, ¿no? Y por supuesto que en el caso de niñas y adolescentes o de mujeres muy jóvenes o de mujeres también con malformaciones, embarazos con malformaciones fetales, lo que señalan es que están junto con mujeres adultas, ¿no? Junto con mujeres adultas cuyo el nacimiento de su hijo o hija es un momento celebratorio, ¿no? Es un momento de compartir con su familia, mientras que estas niñas o adolescentes víctimas de violencia o de violación muchas veces no es un momento de celebración, ¿no? Entonces, para ellas eso es un proceso de revictimización, o adultas o mujeres gestantes que tienen una malformación fetal incompatible con la vida o que han sido intervenidas y cuyo, feto o recién nacido nacida murió, también dan como eso. Entonces hay que informar a las mujeres dónde van a pasar, dónde va a ir y tratar de organizar el servicio de mejor manera. La siguiente, por favor. La última barrera que yo quería compartir con ustedes creo que es esta, que son los procesos administrativos y los plazos, ¿no? Que ya un poquito he ido conversando y me parece muy importante que, por ejemplo, al interior de la maternidad, del Instituto Materno Perinatal,
ya se haya generado un flujograma, ¿no? Porque los servicios, si bien hay una norma técnica nacional, los servicios también se rigen por sus propias normativas y por sus propios cánones internos, ¿no? Entonces, una de las cosas es lo que ya he mencionado, ¿no? Los plazos asociados a la edad gestacional. Creo que acá las mujeres llegan a los servicios, pero el proceso burocrático amarra a las mujeres y realmente se constituye en una barrera muy complicada. Y a veces las mujeres pasan las semanas, tardan en darle los resultados, porque también en los servicios de salud tardan en dar citas para exámenes, en dar resultados concretos y volver a tener una nueva cita. Son procesos muy largos en los servicios de salud públicos sobre todo. Y entonces las mujeres llegan a las 23 semanas, 24 semanas, y sabemos que la guía tiene un límite gestacional. Y por eso es que es muy importante valorar caso por caso, ¿no? Si la mujer llegó a tiempo, si la mujer necesita en realidad, porque hemos visto, el doctor Gutiérrez ha señalado, el Perú, en el país hemos incrementado la muerte materna entre el 2019 y el 2020 en un 45%, ¿no? Entonces, es realmente, hay que valorar caso por caso, ¿no? No aplicar una guía y decir, no, ya no se puede, porque en realidad sabemos que hay muchas situaciones que ponen en grave riesgo la vida de las mujeres. Y lo otro que observamos es que las mujeres llegan al primer nivel de atención. Las mujeres hacen sus controles prenatales mayormente, porque ya hemos señalado que el embarazo en sí no es una enfermedad, ¿no? Hacen todos sus controles en un primer nivel de atención, no en los hospitales, no en los servicios de alta complejidad, ¿no? Y entonces, este primer nivel de atención, cuando detectan una situación en que las mujeres necesitan una atención, no son referenciadas, ¿no? Se les dice, anda a tal lugar, anda a este hospital o al otro hospital, pero en realidad eso no es una referencia, ¿no? Las mujeres no llegan a ese hospital nuevo con su historia clínica o con un informe del primer especialista que las vio, ¿no? Sino que llegan un poco a tientas y vuelven a hacer todo el proceso, desde cero, ¿no? Desde cero, porque llegan sin nada prácticamente. Vuelve a hacer ecografía, vuelve a hacer análisis, vuelve a hacer esto, y empiezan como triaje, como si no hubieran sido atendidas ya en un establecimiento del primer nivel de atención, ¿no? Y eso es algo que hay que mejorar, porque las mujeres, digamos, pierden tiempo valioso en ese proceso, ¿no? Y por supuesto, esto conlleva a que la guía no incluye el primer nivel de atención. Y es algo que hay que solucionar, ¿no? Porque el primer nivel de atención tiene esta importancia fundamental, que es que es el primer contacto con las mujeres, es la red más amplia de servicios a los que las mujeres pueden llegar, ¿no? Y por otro lado, porque hay situaciones o interrupciones terapéuticas que podrían hacerse ambulatoriamente, con un manejo ambulatorio, y que no requieren de una tecnología sofisticada, ¿no? Lo saben ustedes, son los especialistas, lo saben mejor que yo, ¿no? Pero en realidad este primer nivel de atención ha quedado totalmente desarticulado y en situaciones actuales en las que estamos viviendo, vemos cómo el cierre de este primer nivel de atención nos ha, digamos, saturado los servicios de mayor nivel y con lo cual muchas mujeres, el parto domiciliario, el parto extrahospitalario, hemos visto cómo se ha incrementado casi en un 50% en el país, o en un 60%. Entonces, eso es lo que nos deja cuando nosotros dejamos el primer nivel de atención, que es los lugares donde las mujeres acuden, desarticulado de todo el proceso, y es algo que valdría la pena revisar, y creo que es importante revisar en la guía nacional para asegurar el derecho de las mujeres a preservar su salud y sus vidas. La siguiente, por favor. Bien, termino con esto planteando desafíos, que creo que hay que pensárnoslo colectivamente, ¿no? Lo primero es que es muy importante, ya lo han señalado los doctores que me han antecedido, hay que certificar competencias, ¿no? Esto que decía el doctor Gutiérrez de incluir en las universidades este currículum. Yo recuerdo mucho que el doctor Tábara trabajó mucho en este currículum, ¿no? En este currículum de competencias para las universidades, en un proyecto de FIBO, y que incluya también a profesionales de los servicios públicos y privados, ¿no? Porque acá hay que hablar que la guía y el derecho se da para ambos tipos de servicios. Lo otro es que sí es importante avanzar con el primer nivel de atención. Hay que certificar, hay que hacer criterios para que el primer nivel de atención entre a
ser parte del sistema de atención a las mujeres. Es muy importante, ¿no? Luego, sabiendo que la guía manda que, o sea, establece que sea un ginecobstetra quien interrumpe el embarazo, vemos que es muy importante la participación de otros profesionales en las juntas médicas, ¿no? Llámense profesionales que estén, digamos, asociados a las patologías con las que las mujeres están cursando, ¿no? O profesionales de la salud mental. Es muy importante que las juntas médicas se tomen en consideración ello para preservar el derecho de las mujeres, ¿no? Sin duda tenemos que ver estas restricciones restrictivas, hay que ir eliminándolas en los servicios de salud, ¿no? Y hay que realmente comprender el componente de la salud mental, ¿no? Hay que realmente comprender cuánto una mujer puede quedar con un daño irreparable, irreversible en sus vidas, producto de un embarazo forzado, producto de un embarazo que pone en riesgo su vida y que no, digamos, y que no termina en muerte, pero sí termina, por ejemplo, en morbilidades extremadamente graves, que eso es otra categoría que ustedes manejan muy bien, y que también la FIGO hizo una investigación sobre ello, y que creo incluyó Perú, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, estas morbilidades extremadamente graves son casi parecidas, ¿no? O sea, las mujeres viven con secuelas gravísimas en sus vidas, ¿no? Y que no murieron, digamos, a veces por cuestiones de azar, a veces porque el servicio realmente intervino de una manera muy capaz, ¿no? Con mucha diligencia, pero que quedan para toda su vida ancladas a tratamientos y a situaciones adversas, ¿no? Entonces, también hay que considerar por ello y hacer lo que yo les decía, caso por caso, evaluar el tema de la edad gestacional también, ¿no? Y por último, es muy importante que las mujeres accedan a información, ¿no? Que todas las gestantes, estén en riesgo o no, accedan a información sobre su derecho a solicitar un aborto terapéutico. Es muy importante que eso sea práctica de todos los servicios de salud para así, digamos, en realidad preservar y tener maternidades saludables y seguras, ¿no? Y sobre todo mujeres con la capacidad de poder criar, ¿no? Porque no solamente el embarazo, sino luego viene la crianza. Entonces, dejar mujeres con daños a su salud física, mental, graves, también son mujeres que no van a poder asumir una crianza activa tal como los niños y niñas merecen, ¿no? Como su derecho a tener una crianza buena. Entonces, nada, creo que yo lo dejo ahí, agradezco muchísimo la atención y gracias. Gracias, Rosina, excelente presentación, me parece muy interesante el enfoque que le ha dado al tema. Bien, le pido a los ponentes que abran sus pantallas, por favor, que vamos a pasar ciclo de preguntas. Doctor Gutiérrez, doctor Arango. Aquí hay una pregunta del doctor Lévano. Dice, doctor Arango, ¿cuánto tiempo demora la secuencia de un aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal? Toda la secuencia de atención, desde que ingresa el paciente hasta que es atendida en aborto terapéutico. Buenas noches. Generalmente el proceso de atención no demora más de 10 días, una semana, hasta la interrupción. Entre 10 días de una semana a 10 días más o menos. 7 a 10 días, muy bien. 7 a 10 días. Ya, ok. Aquí hay otra pregunta que también para el doctor Arango es, ¿por qué tuvieron que hacer 6 histerectomías en ese estudio que presentaste, Pedro? Es porque no, a pesar del uso del misoprostol, no había una forma de que pueda expulsar el producto. Entonces se tuvo que hacer histerectomías. Sí. Bien, aquí hay otra pregunta, ahí dice, ¿la Sociedad Peruana de Ginecología tiene un libro para que se registren los objetores o el colegio médico? El doctor, el doctor Miguel Gutiérrez nos puede ayudar acá. No existe ningún libro. No hay, que yo sepa, no hay. Idealmente debieran registrarse los objetores en los hospitales, idealmente, para conocer, ¿no?
antes de que sea el servicio, pero no existe. Yo no conozco ningún libro, ningún registro hospitalario, ni el colegio, ni la sociedad. ¿No? Bueno, en lo que se refiere a objeción de conciencia, y lo hemos tocado en otras sesiones, sabemos que la objeción de conciencia es individual, no es institucional. Entonces, en los casos que el jefe de departamento de los hospitales o de los centros privados se sabe de que algún médico del staff no está de acuerdo con realizar abortos terapéuticos, el jefe debe identificarlo para que en caso que se presente una atención de parte de este profesional, se derive a otro profesional que sí la pueda atender. Es generalmente la forma en que se resuelven estas situaciones de los objetores de conciencia. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿solo con denuncia de violación se puede solicitar un aborto terapéutico? A ver, doctor Arango. Para la solicitud de un aborto terapéutico por violación, se hace una evaluación integral, no solamente es la denuncia, sino que tiene que ser evaluado integralmente. Generalmente lo hace un psiquiatra, en la maternidad lo hace un psiquiatra y determina la afectación. Y en base a ese informe nosotros podemos apoyarlo, pero no es solamente con la denuncia. Es una evaluación integral. Y definitivamente muchas veces, casi siempre se demuestra que tiene una afectación en su salud mental. Así es, ¿no? Pues, o sea, para tener mayor claridad sobre esta pregunta, el aborto terapéutico desde el punto de vista legal, nada más especifica dos puntos muy claros, ¿no? La mujer si está en daño la vida de la paciente o va a haber un daño severo en su salud. Pero a la hora que se aplican los protocolos, sabemos nosotros que toda mujer que tiene algún problema de un embarazo no viable, que solicita un aborto terapéutico, si es que no se realiza, va a afectar seriamente su salud. Pero la violación no está incluida, salvo que el feto tenga alguna condición que sí tengan que interrumpir. Bien, se está solicitando, hay muchas propuestas, Rosina lo conoce muy bien, de que se despenalice la violación, ¿no? Para la introducción del embarazo en caso de violación y de fetos no viables que no tienen posibilidad de tener una supervivencia, pero eso todavía no se ha podido conseguir. Aquí hay otra pregunta, dice, en el caso de un feto hidrópico de 12 semanas, ¿se puede aplicar el aborto terapéutico? Bueno, no, en el caso de la ley, las guías para el aborto, no hay eugenesia, o sea, no existe eugenesia, o sea, nosotros nos interrumpe el embarazo por eugenesia, sino como, o sea, el seguir el embarazo puede afectar a la salud de la madre. Ahora, no, así como lo menciona tal, no habría una posibilidad de poder hacer una interrupción del embarazo. El doctor Gutiérrez. A ver, Miguel, ¿qué nos puedes agregar sobre lo que se tiene que entender acá es que el ginecólogo es el que va a hacer la interrupción del embarazo. Es el que va a hacer la interrupción. O sea, no hay forma de escaparse de esa atención. Entonces, por eso es que cuando hablamos del prestador de servicio que va a hacer el aborto terapéutico, es el ginecólogo, no lo hace el cardiólogo, no lo hace el internista. Entonces, el ginecólogo no puede actuar decidiendo si esto vulnera la salud o no la vulnera, o la vida, o qué sé yo. Por eso es que se requiere la opinión de un especialista en cualquier área, cardiología, endocrinología, etcétera, que diga que está en riesgo la vida o la salud. La salud mental es parte integral de la salud de la persona. Y entonces así se le debe tratar. No se le debe tratar como un ente aparte. Estás mal del corazón, estás mal del pulmón, estás mal del cerebro, o estás mal de la salud mental. Y entonces tiene que haber alguien que certifique que esto está en riesgo, poniendo en riesgo su salud o su vida. No interesa si tenga malformación, violación, no sé, no interesa. Tiene que haber un especialista que certifique que esto está ocurriendo. Lamentablemente el ginecólogo es el que va a decidir finalmente, el que va a atender el caso.
Entonces es una situación sumamente incómoda para el ginecólogo. Yo no niego eso, porque es finalmente el que, dentro de la profesión médica, el que va a ser señalado, el que interrumpió. ¿Y por qué no? Los demás especialistas se preocupan por prevenir los casos de embarazos en las personas que deben prevenir. Por ejemplo, ¿por qué no todo el mundo no se preocupa porque hay anticoncepción oral de emergencia para los casos de violación, por ejemplo? ¿Quién se preocupa? El ginecólogo, nada más. Pero el cardiólogo no se preocupa. ¿Por qué no se preocupa el cardiólogo de que una mujer con insuficiencia cardíaca no se embarace para que no acabe con un aborto terapéutico, sino que no se embarace para prevenir, o un cancerólogo? No, que se preocupe el ginecólogo. Eso no es correcto. Entonces, cuando el doctor Arango dice a la persona se le evalúa en su integralidad, no es por compartimentos, lo mismo la medicina no es por compartimentos, se evalúa a todos y todos debemos participar en esto, en la prevención, en la atención, todos somos parte del equipo. Si no lo entendemos así, siempre vamos a seguir echándole la culpa, que el ginecólogo, que él ha decidido, que él decidió, por favor. El ginecólogo puede definir, si tiene una gestación de 25 semanas y tiene un gel, el ginecólogo no le pregunta al cardiólogo si es que va a operar, agarre y le interrumpe porque sabe que tiene que salvar la vida de la mujer, por favor. Eso es lo que tiene que hacer el ginecólogo. El ginecólogo no puede diagnosticar que está mal su salud mental, por favor. Entonces, así no se entiende. Tenemos que ser bien claros en eso. Doctor Flores, por favor, ayúdenos con su micrófono. Vamos a continuar con las preguntas para tratar de responder a todas las inquietudes de los participantes. Aquí hay una pregunta que hace el doctor Villanes para Miguel. ¿Qué se está haciendo para disminuir o desaparecer la estigmatización en las clínicas privadas? ¿Los seguros privados consideran el procedimiento en sus coberturas privadas? Mira, yo he hablado del estigma de los profesionales como barrera, he hablado del estigma de las mujeres, que se traduce en una ruptura de lo que es el comportamiento social de las mujeres y ellas rompen esos marcos tradicionales y se estigmatizan porque hacen una conducta que la señala, pero en realidad cualquiera puede tener el estigma y una clínica que atiende y respeta el derecho de la mujer para la interrupción, etcétera, y empieza a respetar el derecho de todas las mujeres, se estigmatiza porque van a decir en Lima, esa clínica es una clínica de abortos. Entonces todo el mundo tiene temor de que esa clínica sea señalada así. ¿Por qué fue en la clínica que ya señaló Rosina? ¿No es cierto? Y entonces algunas clínicas podrán atender un caso, pero el día en que todos entendamos que hay 3 marcos para que no nos estigmaticen, ni en las clínicas ni en los profesionales. Si uno trabaja en un marco de derechos, en un marco ético y en un marco legal, como es el aborto terapéutico, ¿por qué te tendrían que estigmatizar? Si tú estás defendiendo la vida y la salud de las mujeres, al revés, te deberían premiar. Pero eso no ocurre, es al revés. O sea, al que respeta los derechos, al que trabaja por prevención de métodos, etc., le acusan y lo estigmatizan con diferentes cosas. Los tratan de estigmatizar a las personas con diferentes situaciones para poder ellos avanzar, porque este es como yo dije, acá es un tema de poder, y entonces tratan de que quienes respetan los derechos, pues, sean los que menos puedan avanzar en el medio donde uno convive. Entonces, excelente la pregunta de Juan Carlos, porque es verdad. ¿Cuántas clínicas en realidad están atendiendo, están respetando ese derecho? No conozco. Y entonces es un tema que tendríamos que trabajarlo con la Asociación de Clínicas Privadas para que en conjunto todas tomen la decisión de respetar. Entonces cuando todas dicen vamos a atender, yo estoy seguro que se empieza a quitar el temor por atender. Y entonces va a ser difícil estigmatizarlas porque lo que está ocurriendo es que están respetando el derecho de las mujeres a que puedan ser atendidas. Dentro acá le agregamos un marco. El marco, el seguro, de las que tienen seguro, ¿no es cierto? Porque las que no tienen seguro van a ir al hospital, que tiene el CIS también, tiene seguro, y entonces todas podrían ser coberturadas, desde un seguro privado o un seguro público. Entonces eso sería excelente, pero entonces hay que proponer
una reunión con la clínica privada para que se dé eso, ¿no? Es mi respuesta. Muy bien, vamos a continuar. Yo creo que es bien interesante todos los planteamientos. Aquí hay una pregunta que es estigma, pero desde la demanda, así que me gustaría que la licenciada Guerrero nos conteste. La pregunta es, ¿el estigma es el mismo para las mujeres que ven amenazada su vida por el progreso del embarazo? De igual modo que para los médicos que practican un aborto terapéutico. Rosina, ¿entendiste la pregunta? Sí, sí, gracias por la pregunta. Mira, nosotros cuando hicimos esta investigación con mujeres que tenían, digamos, un embarazo no viable, ¿no? Ellas, a pesar de que fueron atendidas y que accedieron, algunas, a un aborto terapéutico por el impacto en su salud mental, tenían mucha vergüenza de decirles a sus familias, ¿no? Tenían mucha vergüenza primero porque se hallaban culpables ellas de la malformación, ¿no? Porque ¿qué hice yo para originar esto, ¿no? Entonces, porque como decía el doctor Gutiérrez, es una mancha, ¿no? Es una marca. Entonces entra la culpa, la introspección de la culpa, ¿no? Y muchas no habían contado a sus familias una vez que tuvieron el diagnóstico, incluso que estaban embarazadas, ¿no? Y habiéndose sometido de manera legal a un embarazo, a una interrupción legal del embarazo, sentía mucha vergüenza. Y no lo querían a veces ni compartir con sus propias parejas. Hubo una mujer particularmente que ni siquiera le dijo a su pareja que había optado por interrumpir el embarazo. Entonces, efectivamente, aun cuando esté en riesgo grave la salud o la vida, sienten mucha vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza porque no están cumpliendo esto que el doctor bien ha señalado, el doctor Gutiérrez, de este fin último que se las asigna a las mujeres de la maternidad, ¿no? Entonces, el estigma va por ambos lados, aun cuando lo haces para salvar tu vida, ¿no? Interesante, Rosina, gracias. Aquí hay otra pregunta del doctor Edesa. Dice, muchas mujeres que no desean tener hijos alegarán que se afectará su salud mental para solicitar un aborto. ¿Es correcto? A ver, Rosina. A ver, un embarazo no deseado también coloca a las mujeres bajo mucha presión, ¿no? Bajo una situación de estrés muy grande, ¿no? Si bien nosotros tenemos un marco normativo, yo creo que ninguna mujer quiere colocarse en una situación de una interrupción del embarazo. Creo que aquí hay un principio, ¿no? De que las mujeres no están, digamos, buscando un aborto. Nosotras no buscamos, las mujeres no buscan un aborto, ¿no? El aborto se coloca como una situación que surge por un problema durante el embarazo, ¿no? Y creo que también es importante, por eso es que yo hablaba de los equipos multidisciplinarios, el doctor Gutiérrez lo colocó, no lo retoma, a este profesional de la salud mental que a veces no se le coloca. O sea, uno parte la salud por áreas de estudio, por áreas de especialización, pero la salud es una sola, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que los hospitales, que los servicios de salud de todos los niveles hagan equipos con profesionales de la salud mental. Creo que sí es muy importante acercarnos a ese campo y en realidad conocer más de la situación de distrés emocional en el cual las mujeres se colocan frente a un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, sí creo que falta todavía comprender mejor y esto tiene implicaciones graves a nivel de su salud física también, ¿no? Su salud física también. Recordemos que las causas de muerte indirecta en el país, en adolescentes, por ejemplo, alrededor del 40% es por suicidio. Entonces, no es menor, es una causa grave, ¿no? Entonces, ahí vamos a llegar a comprender realmente esta intención suicida, esa ideación suicida en la que entran las mujeres, ¿no? Cuando se ven sometidas a un embarazo no deseado. Es muy grave, se vive con un fuerte dolor psíquico, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sepamos que el dolor psíquico es tan grave como el dolor físico, es igual de grave como el dolor físico. Doctor Ramos, me pareció que querías intervenir, Pedrito. Pedro, ¿tienes algo que decir? No, ya. Pensé que querías. Dice, acá hay una pregunta, me parece que es para el doctor Arango, dice, 50-60% de embarazos no son planificados en el Perú. ¿Habría que tomar decisiones en el contexto de protocolos? Doctor Arango. Definitivamente
es una cifra muy grande, pero el Perú todavía no tiene una solicitud de interrupción del embarazo a petición. Se tiene que evaluar, acá tenemos la interrupción del embarazo por causales de salud, no es a petición. Otros países ya tienen esa categoría, que es la categoría 5, donde es a petición. Hay algunas preguntas que se repiten, las voy a seguir pasando, pero aquí hay una pregunta del doctor Tábara. Lucho, saludos, espero que te encuentres bien. La pregunta del doctor Tábara dice, en Argentina, la mayor cantidad de atenciones del aborto legal es realizado en el primer nivel de atención por los médicos llamados generalistas. ¿Qué opinan de esta estrategia? Algo ya mencionó Rosina, a ver, vamos a dar la palabra al doctor Gutiérrez. Yo creo que acá todos podemos intervenir. Doctor Gutiérrez, ¿qué opina? A mí me parece una excelente estrategia. Lo que tiene, cuando se habla de un aborto inseguro, se dan dos condiciones. Una, inseguro, digo, ¿no? Que un profesional, el profesional que lo atienda no esté preparado, no tenga competencia. Y el segundo tema es que el sitio donde lo hace no tenga las condiciones adecuadas. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, competencias y el sitio adecuado, hay casos que podrían ser atendidos. En Argentina se atiende en el primer nivel los casos que no son complejos, ¿no es cierto? Son los casos que pueden manejar los médicos generales. Eso es cierto. Acá sería excelente, pero creo yo que contamos con ginecobstetras también en el primer nivel de atención, que están atendiendo en el 1-4. Entonces ahí se podría atender sin ningún problema. Acá no nos falta médicos ginecólogos obstetras para poder atender. Ahora, hay una propuesta del doctor Antonio Ciudad, que sé que hoy día está de viaje, está fuera del país. Entonces, él tiene una propuesta de hacer un congreso que se cortó el año pasado, en la gestión del doctor Matsumura, para médicos generales, congreso para médicos generales, donde hay algunos temas que se deben reforzar. Yo no sé si eso es una discusión que se deba dar, creo yo que se tiene que dar, que hay algunas competencias que los médicos generales podrían atender. La competencia para hacer un AMEU es una competencia que puede ser prácticamente adecuada, pero es una decisión que se debe tomar, discutir, porque ese es uno de los temas que probablemente se deberían hacer. Y no lo digo porque se me ocurre, sino que eso lo están haciendo en Argentina, lo está haciendo en Colombia se hace cursos en congresos de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Colombia, la Federación, a los médicos generales para la atención. Entonces, si se cubren las dos condiciones de un aborto seguro para el aborto terapéutico, de profesionales médicos con competencia y una adecuada condición para la atención, yo no vería la forma de verlo. Esto tendría que ser regulado, obviamente, por el ministerio, pero no, yo pienso que debería atenderse, se accedería mejor a las mujeres que quisieran atenderse, ¿no? Eso. Sí, muy interesante la pregunta del doctor Tábara. Yo creo que estamos hablando de la atención del aborto terapéutico de bajo riesgo en los centros de 1-4, ¿no? Los centros de salud 1-4, o en el primer nivel de atención. Doctor Arango, ¿qué opinión le merece esta pregunta? Te comenta. Sí, justamente en el artículo que hemos escrito también mencionamos eso. Hay un reporte de RENIPRES, el registro de RENIPRES, su salud, en el cual hay 1031 instituciones de nivel 1-4. O sea, en el Perú tenemos al año pasado, 2020, registrados 1031 instituciones prestadoras de nivel 1-4. Imagínate la posibilidad que tenemos nosotros de poder llegar al primer nivel, y el nivel 1-4 está adecuadamente equipada. Sí, y en la actual coyuntura que nos encontramos del COVID, yo creo que sería muy estratégico. Rosina, ¿alguna opinión, algún comentario en relación a este aporte? Sí, bueno, un saludo especial para el doctor Tábara, con mucho cariño.
yo creo que es importante, ¿no? Conversar, creo que es fundamental porque son los servicios que están más cerca de las mujeres, los que hacen los controles a las mujeres, y como ustedes, los especialistas lo han dicho, sería muy importante, ¿no? Lo que se requiere son médicos entrenados, ¿no? El Código Penal no establece una profesión, el artículo del Código Penal no establece, dice un médico, ¿no? Es ya la guía la que coloca al profesional que debe hacerlo, pero como también bien se ha dicho, en el 1.4 es posible. No, yo creo que ya es muy riesgoso tener al primer nivel de atención separado de todo el proceso de interrupción legal del embarazo, ¿no? Pone en riesgo mucho a las mujeres y entonces sería algo muy importante que yo saludaría que la sociedad en realidad lo pueda comentar, ¿no? Lo pueda evaluar. Bien, vamos a contestar unas preguntas más, pues definitivamente todas no vamos a poder contestar, pero acá hay otra pregunta que dice, si se despenaliza el aborto, ponen de país Ecuador, ¿se incrementaría el porcentaje de abortos terapéuticos? ¿Incrementaría el porcentaje de aborto? A ver, doctor Arango, me parece que está muy relacionado para su exposición. Definitivamente la despenalización total del aborto es un paso importante a los derechos de la mujer, ¿no? Ahora, con respecto al aborto terapéutico, el aborto terapéutico tiene sus indicaciones. Y esté despenalizado totalmente o no esté despenalizado totalmente el aborto, no va a perder sus indicaciones el aborto terapéutico. Entonces yo pienso de que ahí lo vamos a tener todavía. Bien. El doctor Guevara... El doctor Gutiérrez está pidiendo la palabra. A ver, Miguel. Yo creo que esa pregunta tiene una mirada diferente. Que sea legal o no sea legal no hace que haya más o menos abortos. Eso se ha mencionado ya muchas veces. La legalidad lo que hace es que los abortos sean más seguros. Eso está probado. La ilegalidad hay la misma cantidad y más a veces de abortos, pero sean inseguros. Una mujer no se embaraza para abortar porque está en un sistema legal, por favor. Ninguna mujer en el mundo, creo, se embaraza para abortar, por favor. Entonces, la legalidad no tiene que ver en que haya abortos o no. Eso tiene que quitarse de la idea de todos. Las razones de un embarazo que acaba siendo no planeado y que acaba siendo no deseado y se aborta, no tuvo que ver con que era legal el aborto o no. Por favor, eso hay que desterrar esa pregunta, porque si no, no damos margen a introducir que el uso de métodos anticonceptivos realmente no previenen un embarazo no planificado. Lo que están previniendo es un aborto, porque finalmente las mujeres que se embarazan en forma no planificada en un 60% pueden acudir a un aborto y hecho en un país donde es ilegal, tienen un grave riesgo para su salud. Y Latinoamérica, no nos olvidemos, con el África, son las regiones que más abortos inseguros tienen. Entonces, la legalidad no genera que haya más mujeres con abortos. Por favor, eso, las mujeres abortan por otras causas, que se puede discutir en otro momento. Bien, vamos a hacer la última pregunta, ahí cerramos la pregunta del doctor Enrique Guevara. Hay como 20 preguntas más, no vamos a poder responder todas. Dice, ¿qué actividades se están tomando para que las mujeres puedan tener mayor información sobre su derecho al aborto terapéutico? A ver, Rosina, yo creo que tiene mucho que... Les agradezco a todos los panelistas, doctor Gutiérrez, doctor Arango. Rosina ya salió volando. Hay que terminar la reunión mucho. Agradecerles a todos los que nos acompañaron, en especial a nuestros invitados que han desarrollado con mucho acierto este tema controversial, y a ti por tu moderación. No les quitemos más tiempo porque ha habido... Ahí está Rosina. Lo siento mucho, pero mis papás son ancianos y viven conmigo. No te preocupes, Rosina. No te preocupes, esto les agradezco muchísimo. Estamos dando por terminar. El doctor Iter Sandoval ya va por terminar. Doctor Iter, mucho gusto. Qué gusto de verlo nuevamente. Un abrazo y que no... Gracias, Iter. Gracias a todos.
Adiós. Comuníquese con su familia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias por la invitación.